vamos a hablar un poco de machismo en general en la campaña política. Como les decíamos antes, está Luciana Pecker y Natalia Gherardi, que viene siguiendo específicamente la violencia contra las mujeres políticas, sin grieta, de todos los espacios políticos. Y de eso vamos a hablar después de este informe. Se sabe que la política sigue siendo un lugar en donde el machismo juega de local y la campaña no se enfila. Más allá de este episodio puntual, el machirulaje en campaña viene desde hace rato. Me permito decir que estos escándalos sexuales alrededor, porque la vida privada es la vida privada, pero la residencia presidencial es la residencia presidencial. Escándalos de este tipo. No sé si eran sexuales estos. Bueno, escándalos de este tipo. Para eso está el proyecto esperando. Debatámoslo, Fernando. Artemio no vino. ¿Por qué no? Debatámoslo. Te hubieras traído a Artemio. A ver, Iglesia. Es más difícil discutir porque es mujer, es bonita. Me traías a Artemio, por lo menos me dejaba hablar un poco más. Estamos, mira, reconociendo dos cuestiones. Vayan a hacer las compras. Vamos a reconocer dos cuestiones centrales. Recomponer. ¿Cómo que dijo? Te mandó a hacer las compras. Ah, bueno, ya es el colmo. Ya es el colmo. Pese a que hay mucho machirulo suelto últimamente. ¿Es posible deconstruir la campaña política? ¿Cómo? Bueno, hay varios ejemplos del oficialismo, como mostramos también frente a mujeres de la oposición. Pero quería presentarle a las invitadas de hoy. Está Luciana Pecker, periodista y escritora. Gracias, Luciana, por estar con nosotros nuevamente en Fuego Amigo. Y Natalia Gherardi, que es directora ejecutiva del equipo latinoamericano de justicia y género. También gracias por estar, Natalia, nuevamente en Fuego Amigo. Quiero arrancar con vos porque... sin grieta, vos venís siguiendo en varias campañas electorales junto con todo el equipo de ELA la violencia contra las mujeres en la política y te quería preguntar qué están registrando hasta este momento, qué vienen viendo. Bueno, lo que vemos es que la violencia por razones de género en la política existe ahora como existió antes. Esperemos que en algún momento deje de existir. Un poco como decía Margarita Stolbizer, no es nuevo para las mujeres que hacen política recibir de diversas maneras formas de humillación, de violencia, de acoso, de hostigamiento, de ninguneo, que tiene diferentes gradaciones, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo en las elecciones de ahora, en las campañas de ahora, y que vamos a presentar en la página de Mujeres en el Poder, que llevamos adelante desde ELA, son diferentes maneras de violencias y de acosos que sufren las mujeres que hacen política en distintos lugares del país y a manos, digamos, de diferentes colegas, muchas veces, correligionarios, compañeros o personas con voces públicas que se dedican a estigmatizar o a adjetivar acerca de las mujeres en lugar de responder lo que dicen con argumentos y a elevar en realidad la campaña política al nivel de las ideas, ¿no? Vemos demasiadas pequeñeces, nos parece que se detiene la cosa en cosas muy pequeñas en lugar de abordar los grandes problemas que hay en las desigualdades de género y tantas otras formas de desigualdad que impactan hoy en la Argentina. Le quiero preguntar a Luciana sobre el valor de la palabra a propósito de lo que se dice y lo que escuchamos. Creo que vos dijiste hace poquito, el feminismo recupera el lugar transformador de la palabra. Como que ahí hay que darle también mucha importancia. Bueno, ha aparecido también la discusión sobre el lenguaje inclusivo, pero la palabra recobra su valor. Totalmente, Diego, la Nati. La palabra ha sido transformadora porque, por ejemplo, imponer en la Argentina que el asesinato de una mujer por ser mujer es un femicidio y no un crimen pasional ha sido completamente transformador y ha sido transformador desde la palabra. ¿Cuál es el nuevo mecanismo que tal vez, por supuesto, no es nueva la violencia hacia las mujeres, pero sí yo la veo más Gracias. Después de decir que era escándalo sexual y decir puta, a ver la pregunta y si se arrodillaba o no Florencia Peña, se lo ve públicamente, acomodándose los testículos. Una periodista editora de género de Clarín, como con la trayectoria de Mariana Iglesias, escribe una columna en contra de eso y él escribe una doble página diciendo feminismo trucho. O sea, viene a enseñarnos cómo una de las periodistas más emblemáticas de la Argentina es trucha.
Sí, nuestra Eso es la solidaridad de desvalorización. paso con Mariana Iglesias. Nuestra Le solidaridad mandamos un abrazo. absoluta con Mariana Iglesias. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué efecto tiene? Dejás de publicar, dejás de tuitear, pensás 2 veces que escribís. Entonces, un feminismo que fue tan transformador desde una herramienta tan simple y tan noble como la palabra, se ve tan agredido que empieza a retroceder con la palabra. Quiero hacer un punto acá, porque vos lo has traído varias veces, también lo he charlado con Natalia, estamos pensando en las redes sociales específicamente, que personas muy empoderadas están pensando en irse de las redes sociales, de distintos pensamientos políticos, de distintas áreas. Puedo nombrar a Claudia Piñeiro, puedo nombrar a distintas colegas de distintos medios o a mujeres políticas como Ofelia, que se fue, pero la verdad ahí no hay grieta. Y me incluyo, de ponernos un candado por lo menos por este tiempo que duren las elecciones, porque yo por lo menos siento un aumento de los haters en las redes sociales. ¿Qué herramientas podemos pensar? Porque claramente ahí hay una cosa de un candadito hacia las mujeres. Sí, creo, Cata, que las mujeres ya se están yendo. Está Ofelia Fernández, que se fue de Twitter. Ada Colau en Barcelona, que dijo, me voy. Hay un fenómeno claramente de las diputadas en Brasil, incluso europeas, porque hay una reacción conservadora que es muy fuerte y que se siente. Anda a hacer las compras no se hubiera dicho tan fácil, y cuando lo han dicho, ella lo ha cuestionado, la atorranta Laura Alonso, O por sea, decir se algo. dicen cosas porque hoy se pueden decir. Eso es lo que a mí me asusta. Antes es como que... No sé, creer no que se la decían nueva cosas. rebeldía es ser de derecha y que por lo tanto es aplastar uno de los mayores logros de la Argentina, que es el avance de las mujeres y la diversidad sexual. En campaña no se valoriza ni todo lo que se ha logrado, ni se plantea todo lo que falta. ¿Vos qué pensás, Nati, de esto? Bueno, la campaña está ausente de muchas de las ideas que requieren pensarse y proponerse y seguir profundizando en la Argentina. Pero es cierto que la forma en que opera la violencia por razones de género en la política y sobre todo a través de las redes sociales es a través de este disciplinamiento, la búsqueda del disciplinamiento, la búsqueda de privar de la palabra, acallar la palabra, que en las redes sociales se ve como con más virulencia, ¿no? Porque es el propio mecanismo de las redes sociales. Hay un trabajo de investigación que hicimos ya en Rosario y que estamos haciendo en la ciudad de Buenos Aires. El de Rosario lo vamos a presentar este viernes, donde vemos que la violencia en la política, en las redes sociales, impacta tanto a las mujeres como a los varones, o sea, está dirigida a las mujeres y a los varones que hacen política. Pero el impacto de esa violencia en las redes sociales es distinto para las mujeres que para los varones. Y además trasciende el ámbito de las redes sociales. Las mujeres sufren más violencia en el ejercicio de sus funciones políticas, también fuera de las redes sociales, en la calle, en el recinto, en los lugares partidarios. Y el impacto que tiene en ellas, justamente creo yo, por el nivel de menos poder al interior, rebelarte frente a las injusticias que ves también en tus colegas, en compañeras, en otras activistas, este es el precio que vas a tener que pagar. Y eso es un problema, porque eso achica la democracia. Eso va achicando la posibilidad del debate público, de la información, del intercambio de ideas. Y eso debiera ser la democracia. A eso debiéramos aspirar. Les pregunto si se puede revertir esto que estamos hablando de la siguiente manera. Voy a tomar un textual de Florentina Gómez Miranda, que decía, si una mujer entra a la política, cambia la mujer. Si muchas mujeres entran a la política, cambia la política. ¿Esta concepción está bien? ¿Más presencia de mujeres indefectiblemente para cambiar esta realidad? Sí, lo que pasa es que logramos primero... Bueno, eso ayudó, te diría. Claro, el cupo, después la paridad. Hoy entran muchas y entran más, pero también digo, yo creo que son listas súper machistas, en donde la participación popular de las jóvenes o de mujeres de sectores populares se ve mucho menos. Son listas con mujeres más respaldadas. O sea que el cupo no alcanza para vos. No es solamente que no alcance, No, sino pero que perdón, yo diría que algo más de eso. Sí. Perdón, Luciana, perdón, Lu, que interrumpí. Pero lo que digo es,
Es cierto que el cupo ayudó, porque no es lo mismo, y lo vemos en el reflejo de lo que se logró desde los congresos, desde la legislatura nacional y los congresos provinciales, cuando asumieron una masa crítica, un número relevante de mujeres, primero con la ley de cupo y después con la paridad. Pero ahora, a mayor cantidad de mujeres, que como dice muy bien Luciana, no todas las mujeres tienen la misma fuerza, ni la misma agenda, ni la misma procedencia y demás, y de hecho es bastante poco diversa en su composición, pero yo creo que el problema es que lo que no se termina de transformar son las estructuras de poder dentro de la política. Claro. Las estructuras de poder dentro de los ámbitos partidarios, dentro de los ámbitos legislativos, los procesos de dentro toma de decisiones. de las personas que tienen responsabilidad. Exacto, los espacios de toma de decisión al interior de las instituciones que son las que pueden transformar progresivamente la política. Esos núcleos duros siguen iguales. Entonces, lo que vemos en Argentina y en otros lugares de América Latina es que mayor participación de mujeres también está generando mayor violencia. Es mayor reacción Mirá a qué la fuerte mayor lo que participación. decís. Mirá, Mayor reacción es conservadora. tremendo. En Brasil vemos amenazas a diputadas trans, vemos lo que pasó, Ofelia, y el retroceso que eso significó en la participación juvenil, que sabemos que es tan pero tan baja. Yo veo un retroceso de las mujeres, de las diversidades, y que mujeres llegan, sí, porque al haber paridad no pueden esos cargos ser ocupados por varones, pero veo varones más dominantes que son los que pusieron el dedo hacia qué mujeres y menos mujeres que salen de los sectores populares, de las jóvenes, de los sectores ambientales. Solo un dato, hasta donde entiendo no hay ninguna mujer comandando una campaña política, ¿no? No hay una gurú de campaña a consultar. Que Una Durán Barba, decís vos. Claro. Claro, no quiero... No una Patricia Bullrich. Por lo menos no en las principales coaliciones, Bueno, no. hay una bárbara en una novela que se llama La venganza de Analia. Se los recomiendo porque en esa novela el debate político es muy superior Claro, al de la pero en Argentina. la Nunca vida vi una real- campaña tan mala. En la vida real no hay, hasta donde entiendo. Y no sé si hay alguna experiencia cercana. En la vida real Hasta no donde hay. yo sé, no. Hasta donde sé, no. Hubo algo que logramos como para decir, esta es la agenda de lo que falta. Margarita decía un sistema público de cuidados. Margarita tiene un proyecto de indexación de la ley de la cuota alimentaria, que haya jubilación para las mujeres que han trabajado en tareas de cuidado por ley y no solo por iniciativa del ANSES, que haya un proyecto sobre la desocupación sub-25. Bueno, no forman parte de la agenda, pero para nada, y sí en cambio la degradación a las mujeres. Y otra cosa, que las que se quieren quedar tienen que ser fuertes y blindadas, y como decía Natalia, la diferencia en la violencia es que se meten con tu familia, con tu cuerpo, con tu afectividad, y cuántas están dispuestas a pagar No, el y además precio. con una ridiculización, porque yo veo memes de Patricia Bullrich, de Lilita Carrió, de Cristina, o sea, es ridiculización con las caras, con el aspecto físico, básicamente, de las mujeres, por lo menos en lo que es Twitter o en los memes que circulan en WhatsApp, Ahora, en esta campaña. Hablando de la agenda, yo les propongo algo que había generado ruido interno en nuestro grupo cuando pensamos un poquito el programa, que tiene que ver con la declaración de hoy, que hizo bastante ruido y fue polémica en el sentido de que, digamos, tuvo mucha visibilidad y muchas réplicas por parte de los dirigentes de los otros partidos, que es lo que dijo Victoria Tolosa Paz a propósito del garche. Vamos a presentarlo de esta manera con el modo, con el formato del VAR. Lo vamos a analizar con ustedes. Primero vamos a lograr un granito en la provincia de Buenos Aires y en toda la Argentina, que nos vamos a tener un nivel de inmunidad todos y todas. Vamos a tener un nivel de inmunidad todos y todas. Que en la primavera los pibes que están mirando, que están desesperados porque están hartos de los aforos. Están desesperados Están los hartos, pibes. quieren bailar, ¿viste? Y no bueno, sé. bailar y también quieren coger también. La gente quiere coger. La gente quiere Es así, coger. Victoria. ¿Cuándo se entonces- va a volver a coger Sí, este por favor, no coge nadie del país. ¿Cuándo se va a volver a coger este Por favor, no coge nadie del país. Tremendo, porque el peronismo siempre se garchó. El peronismo siempre se garchó. Porque nosotros realmente vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria. Claro. Y no hay felicidad de un pueblo sin garchar. Perdón, yo... Y sí, no, yo la verdad que perfecto. está bien. Bueno, ahí estaba, ¿no? Lo que decía Victoria Tolosa Paz, mucha réplica de dirigentes de la oposición. Respecto a la agenda, ¿no? Si podemos instalar esto como un tema de agenda, en verdad surge a partir de, digamos, de una situación que se da en esa entrevista. No es que la candidata pone sobre la mesa ese tema como propuesta. Pero la idea es un poco debatir porque le han salido a replicar diciendo
hay pobreza en este país, hay desempleo. Empezamos a hablar de esto, corremos los temas esenciales de agenda. ¿Ustedes lo ven dentro de la agenda feminista esta discusión? No solo lo vemos, hemos ganado el derecho al goce y lo hemos llamado de esta manera, Diego. O sea, arranca la discusión sobre el aborto legal en 2018 de manera además absolutamente transversal. Es un ejemplo para la política argentina como se ha construido la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Si vos podés tener sexo, podés garchar, como se dijo que no es una mala palabra, y no te vas a morir porque no tenés la opción de la clandestinidad y las cifras hasta ahora de mortalidad materna que se conocen en este año, que es que no hay muertes por la clandestinidad del aborto, así lo demuestran, lo que haces es garantizar el derecho al goce. Es lo que escribimos, es lo que dijimos, es lo que además se logró aprobar transversalmente y por supuesto que hay un derecho al goce. A mí personalmente me hubiera gustado que en la lista estarían más premiadas las mujeres que lograron el derecho al aborto legal en las listas de Juntos y en las listas del Frente para Todos, las mujeres que han representado esa lucha, ¿no? Pero el derecho al goce entra en lo que se puede nombrar y por supuesto que también en la pandemia hubo un corralito sexual. Si a los jóvenes a las jóvenes y a las mujeres les interesa el sexo, les interesa el goce, por supuesto. Ahora, eso no está alejado del trabajo. Ojalá que alguien se ocupara de decir por qué en Tafí, en Tucumán, que es donde está la cifra más alta de desocupación femenina, sub-25, una piba tiene 10 veces más dificultades para conseguir trabajo que un varón de 40 años en la ciudad de Buenos Aires. Pero no es que los que se hacen los serios están dándole soluciones a la desocupación femenina sub-29. Bien, Natalia. Sea en sí mismo un derecho, uno de los derechos sexuales y reproductivos, que hay que acompañar con políticas públicas, con información, con accesibilidad de métodos anticonceptivos y sin duda con acceso al derecho al aborto legal, que es un derecho en Argentina. Fuera de eso, creo que no vale la pena poner tanto énfasis en un tema que ni siquiera era parte central de la entrevista ni de las propuestas. Coincido, ¿no? Porque quedaron desdibujadas las propuestas tanto de la candidata como de los otros candidatos que perdieron todo un día en la agenda pública en discutir ese recorte, cuando si vamos a hablar de violencia machista podemos hablar de otros casos y en todo caso en el medio de esta campaña estamos esperando todavía las propuestas que no llegan, ¿no? No llega. ¿Ustedes cómo ven la campaña? ¿Ven propuestas? Becker dijo que era la peor campaña. Sí, la peor campaña que vi en la historia política de la Argentina. Con agresiones, sin propuestas, ninguna propuesta programática e incluso con una corrida entre candidatos a ver quién libera más. Después, porque es cierto, el gobierno puso un corralito sexual. Para mí, ¿por qué no vamos a hablar de sexo? Hablemos. Si el año pasado pusieron un corralito sexual, ahora están compitiendo todos a ver quién abre más. Entonces, yo antes decía, bueno, si arreglan la calle porque hay elecciones, mejor, pero si ahora te descuidan porque hay elecciones, peor, y ha subido el nivel de violencia, con lo cual la discusión ciudadana también es peor. Nunca había una campaña tan vergonzosa. Pobretona, ¿no, Natalia? La verdad que sí, nosotras durante muchos años hicimos un análisis de las propuestas de campaña cuando el feminismo y la igualdad de género estaba absolutamente ausente de la agenda de nadie, salvo de la izquierda y de Margarita Stolbizer, que siempre la tuvo muy presente en su partido. Digo, en general, de los grandes partidos y de las campañas que ocupaban más espacio, la agenda por la igualdad de género estaba absolutamente ausente en términos generales, ¿no? Durante muchos años. Eso cambió en el 2015. Donde empezaron a poner en agenda por lo menos el tema de los femicidios y de la violencia extrema por razones de género. Pero la verdad es que durante muchos años hicimos monitoreo de los contenidos de las campañas, por lo menos a través de las plataformas, etcétera. Este año dijimos, bueno, hagamos algo distinto, porque como que es territorio ganado, ¿no? Que haya una agenda de género en las propuestas de campaña. Y sorpresa, no hay nada, o sea, absolutamente nada. No le dedican un centímetro de prensa escrita ni un minuto de propuestas. Es realmente penoso. Sobre todo porque si volvemos a pensar en el tema que llevó a la efervescencia y a la masividad del movimiento feminista y de las movilizaciones de Ni Una Menos, a partir del 2015, que es el tema de los feminicidios, están también ausentes de la campaña y ese es un problema que está lejísimos de haberse resuelto. Los datos que tenemos oficiales que produce la Corte Suprema de Justicia de la Nación muestran que en estos últimos 5 o 6 años los femicidios siguen igual.
siguen estables, si no es que han aumentado. Y ha aumentado todo lo demás, creció la sensibilidad, creció el involucramiento de la sociedad, creció el presupuesto que se dedica a estos temas y los femicidios no bajan. Entonces, claramente es un tema que está lejísimos de estar abordado. Me encantaría escuchar propuestas nuevas sobre eso. Bueno, hoy fue la primera vez que que hace el Estado con esta temática. De alguna manera me quedé con lo que dijiste vos, ¿no? El tema de incorporar en las listas a aquellas mujeres que han peleado Sí, a mí también me por gustó esto eso. durante mucho tiempo Sí. y que evidentemente no han sido premiadas, para decirlo de alguna manera, ¿no? Incluso varones que han sido castigados como Lipovetsky, ¿no? Total. Y más allá de los votos que saquen sectores como el de Javier Milei o de Ricardo López Murphy, o sea, más allá de cómo les vaya finalmente en el resultado electoral, han impuesto un discurso también tan corrido hacia la derecha que, si le preguntas, están más cerca de Vox y de querer derogar la ley de violencia de género que de hacer propuestas para evitarla. Y eso también hoy están ganando, más allá de la cantidad de votos, están ganando el discurso, en donde cualquier planteo de derechos de las mujeres es ridículo. Luciana y Natalia, gracias por estar nuevamente en Fuego Amigo. Seguiremos monitoreando la violencia contra las mujeres en esta campaña. Gracias a las dos por sus aportes, por sus miradas, no siempre las mismas, pero las dos muy valiosas. Es un gusto tenerlas. Gracias.